Y entonces nos parecía importante, más de 80, no, más o menos en México, mucha gente acude a esta conferencia, y entonces nos parecía importante colocarlo ahí para subir el nivel. Hasta ahora no hemos podido incorporarlo dentro de la conferencia. Siempre organizamos cosas paralelas. Por un lado, manteniendo la autonomía, pero por otro lado, incidiendo que ese tema se toque. Una de las grandes cosas que me parecen importantes, después de Toronto, logramos armar otra, porque después de Toronto tocó a México hacer la conferencia. Y para nosotros, que la conferencia viniera a México significaba justamente mostrar las problemáticas de la región, donde temas de migración, vulnerabilidad de las mujeres, los niños, la pobreza, el tema indígena eran prioritarios para poder mostrárselo al mundo. Y las conferencias sirven para eso, para mostrar las realidades regionales. Otra de las cosas que uno de los logros es que en las regiones, luego de estos esfuerzos internacionales, en las subregiones se empieza como a formular esfuerzos que logran visibilizar y romper muchos mitos también. En el CONCACIDA, el Congreso Centroamericano, la Conferencia Centroamericana de VIH, cuando mi contraparte afrodescendiente, Alta Hocker, nicaragüense, propuso que se tocara en una plenaria especial sobre la realidad de los pueblos indígenas que viven con VIH en Centroamérica, el comité casi en pleno, por 2 personas con excepción, se negó en ese momento a aceptar que hubiera una mesa plenaria, porque para ellos era otra población la prioritaria. Y Alta fue muy fuerte en su llamado para que esto se diera. Se logra, hay todo un trabajo de calidad, se logra instalar la primera mesa especial con la que se abre la conferencia, y para nosotros fue un logro colocarlo ahí. Imagínense que los grupos vulnerables frente a la epidemia discriminando a otros grupos vulnerables. Era una incongruencia impresionante, pero que al final tuvimos que sensibilizarnos y eso ya quedó. Ahora vemos las CONCACIDAs que ponen el tema indígena y son de esas barreras que uno va rompiendo. Y llegamos a una alianza estratégica que nos parecía importante, y Willy lo mencionaba al inicio, el tema del racismo. En Argentina, y ahí conocí a Willy, y a muchos de los compañeros que están aquí, en Buenos Aires tuvimos la oportunidad en el Foro Latinoamericano de aliarnos estratégicamente las poblaciones indígenas y los afrodescendientes. Hay una lección importante. Un compañero uruguayo decía, Pablo Danello, decía: Amaranta, lo que nos puede juntar es el tema del combate al racismo. Porque para mí, me dice, es mucho más urgente combatir el racismo que el VIH. Y yo le preguntaba por qué, porque no entendía. Me decía: el VIH no se me nota, el color sí. Y entonces, vayamos concatenando estas luchas. Y ahí entendí un poco de cómo estos esfuerzos o grupos discriminados pueden hacer grandes alianzas y poder avanzar. Claro, en el camino hemos ido teniendo dificultades, pero hemos mantenido esa alianza estratégica. Llegamos a México, afortunadamente tuvimos la oportunidad de juntar a más de 126 líderes indígenas y afrodescendientes para América Latina. Muy poca gente del Caribe respondió, pero por lo menos ahí logramos afianzar y se creó, se tomó la decisión de crear este Secretariado Internacional de Población, que ahora es latinoamericano y el Caribe. A la par también, después de la conferencia, vino el foro latinoamericano, la reunión de Lima, que también se realizó con muy fuerte impacto y participación, incluso de Naciones Unidas en ese momento. Hubieron paneles, rogativas que fueron presididas por Willy, se visibilizó bastante el tema en esta reunión. Siguiente. Y bueno, estamos en este punto. Hubo una reunión en agosto en Viena y tuvimos una reunión estratégica en donde renovamos nuestra
plan estratégico que voy a meterme ya rápidamente. Se creó este secretariado. Siguiente. Más o menos esa es la configuración. Están habiendo cambios de las representaciones que tenemos en América Latina. Ya vamos a hacer algunos cambios porque hay gente nueva nombrada que ha sido electa por su propia población que van a estar dentro de esa representación. ¿Sí? Una de las misiones, bueno, la misión del Secretariado Internacional es un grupo de trabajo, nos concebimos como un grupo de trabajo cuyos miembros procuran fortalecer la colaboración y las alianzas entre comunidades indígenas, afrodescendientes y partes interesadas en la lucha contra el VIH-Sida, el abordaje de la sexualidad y los derechos humanos. Creamos redes, compartimos prácticas áreas y promovemos la transferencia de conocimientos culturales adecuados. La visión con lo que nos estamos manejando es promover y facilitar a nivel latinoamericano y del Caribe espacios políticos de diálogo como estos, con movimientos y organizaciones sociales en la promoción, atención y vigilancia del VIH-Sida, basado en valores y principios cosmogónicos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en un marco irrestricto de los derechos humanos. Siguiente. Algunas líneas de acción. Queremos, y eso es un poco de invitación a seguir dialogando, queremos promover que los gobiernos comunitarios, los nuestros, los locales, nacionales y agencias de cooperación, diseñemos, incluyamos e implementemos estrategias focalizadas en prevención y atención desde un abordaje de la sexualidad, de derechos humanos, género y pertenencia cultural. ¿Sí? Promover la investigación epidemiológica sociocultural del VIH-Sida, previa consulta y consentimiento informado, por supuesto, de los pueblos, basado en el convenio 169 que ustedes ya tienen en mano. Fortalecer y capacitar e involucrar a autoridades originarias, a mujeres, hombres, líderes jóvenes, adolescentes en los temas que nos interesa fortalecer: derechos humanos, sexualidad y VIH. Algunos alcances y pasos dados. Estamos configurando representaciones por país y subregiones ante el secretariado. Les digo, ese mapa que vieron va a ir siendo cambiado ahora porque yo voy representando. Estamos realizando esfuerzos subregionales, temáticos y de agendas locales que buscan ser fortalecidos. Estamos trazando rutas de esfuerzos comunitarios de seguimiento de acuerdos por Estado, un medio que nos permite tener una estrategia comunicacional. Estamos justo en el diseño de una página web, que estamos un poco atrasados, pero estamos trabajando en ese sentido. Estamos viendo la participación en la próxima conferencia mundial en Washington 2012, que eso vamos a poder dialogarlo, de hecho tenemos que hacer una consulta con ustedes, con varios países, para proponer gente que vaya a hablar sobre esas realidades. Nosotros estamos en esos espacios, pero esos espacios necesitamos abrirlos para que muchos de ustedes puedan estar ahí. Pero necesitamos ver temas y prioridades también. Tenemos un proyecto de futuro inmediato. Acabo de estar en Nicaragua, que fue un acuerdo con la Universidad Intercultural de Nicaragua, en Huracán. Y lo que vamos a hacer es la creación del Instituto Itinerante para la formación de jóvenes indígenas y afrodescendientes frente al VIH, apoyado por él. Es decir, necesitamos generar insumos, el capital humano. O sea, nadie es eterno y prioritario en esta vida, de verdad. El cual, el tema indígena aquí es fuerte. El de afrodescendientes, una vez lo toqué en Arica y me retaron. Me dice que hay son afrodescendientes, pero lo que culturalmente, cuando hay carnavales, ahí son. Después no. O sea, se me complicó invitarlos a hablar a ellos en este tema. No así con los pueblos indígenas, el VIH-Sida sí es un tema, sí importa, la sexualidad de las personas sí es un tema y sí nos importa. Pero cuando se habla de este tema, la sexualidad del indígena es social. Y cuando se habla del indígena y el VIH-Sida, siempre se están hablando de los otros. Y esos otros somos nosotros, los indígenas. El cual, al colocar un tema y decir, sí, me importa trabajar el tema del VIH-Sida porque está afectando a mi pueblo, se le llama la atención. O sea, hay una pura ejemplo a nivel nacional
que no existen campañas interculturales, no existen en el país. Sigue. Chile también tiene su red de pueblos indígenas, que ya vimos varios pueblos, exceptuando Rapa Nui. Nuestra misión es evitar las infecciones por el VIH a través de la promoción, el acceso a servicios e insumos preventivos, promocionando una sexualidad responsable e informada con pertinencia cultural en el marco irrestricto de los derechos humanos, culturales y territoriales de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Quise colocar la palabra afrodescendientes porque hay que incluirlo. Siguiente. Siguiente. Aquí está el mapa. El mapa es... acá estoy yo, miren, al fondo del mundo. Está, como dijo nuestra compañera, aquí hay que cambiar algunos países, pero porque hay algunas nuevas personas que han asumido, como nuestro hermano de Ecuador, que hace una semana subió como punto focal en su país, en el punto indígena, y se agradece a la tierra por ese llamado que se le hizo a nuestro hermano. Si bien, aquí están nuestros dos representantes internacionales, la señorita que estuvo antes hablando acá y nuestra amiga la joven, representante afrodescendiente. Siguiente. El objetivo es incidir que nuestra presencia como pueblos indígenas y afrodescendientes, desde la problemática del VIH, lo estamos enfrentando. Y quiero decir con esto que lo estamos enfrentando porque sí nos importa. O sea que cuando se haga una política sobre VIH, a los pueblos indígenas sí queremos participar, sí queremos ser consultados, sí que queremos tener campañas de prevención intercultural y no solamente en una región porque hay más tasas de indígenas, sino que sea intercultural, que la campaña que hace el Estado también tenemos nosotros, también se nos consulte, también se nos integre, se nos informe, porque al hablar de interculturalidad uno coloca lo cultural y el Estado coloca lo inter, o sea, podemos hacer una buena dupla. Para medir el impacto, teniendo la epidemia al interior también de nuestras, por una falta de voluntad política, de acercarse a las comunidades para conjuntamente diseñar las estrategias de prevención y atención del VIH con pertinencia cultural. Es lo que le decía yo. Y es lo que le digo a mis amigos del Estado. Siempre vamos a estar dispuestos a trabajar en conjunto. Siempre. Y para que no pase lo que está pasando hasta ahora, que cada vez que el Estado de Chile ha hecho su campaña de prevención y salimos nosotros los indígenas que está haciendo el Estado de Chile, racismo, porque si no nos incluyen, sabiendo que existimos, sabiendo que el convenio 179 nos permite participar, pero no nos invitan, sería racismo, discriminación, no creo que sea porque todavía no llegamos allá, el cual se invita a el Estado a participar y a lo mejor podemos pelear más horas, ¿cierto? Siguiente, hermano. Ella es nuestra punto focal en Chile, se llama Juanita Suquepan Polipe, ahí está protestando también porque el Estado de Chile no hace prevención intercultural y lo que se ha hecho, tanto aquí en la Araucanía, haciendo una burla, porque después que lo han hecho hemos ido a hablar con ellos, solamente llegaron con ellos y nosotros nos supimos, lo encontramos bonito y ahí está. Una vez seguí un estudio para cuando tuvo el Fondo Global en Chile de la sexualidad de los pueblos indígenas, el cual como pueblos indígenas lo rechazamos absolutamente porque fue una falta de respeto que se hiciera un estudio sin que los pueblos indígenas sean consultados. Cuando se habla del VIH-Sida se habla de salud.